El río Verde y Don Ricardo. Río Verde se acurrucaba a la orilla de su homónimo, un río de aguas esmeralda que serpenteaba entre la selva como una joya olvidada. Las casas, pintadas de colores vibrantes que competían con las orquídeas silvestres, se apiñaban alrededor de la plaza central, donde la iglesia, con su campanario blanco, vigilaba el lento discurrir de la vida pueblerina. El aire, denso y húmedo, olía a tierra mojada y a flores de plátano. Don Ricardo, con la piel curtida por el sol y las manos marcadas por años de tirar redes, era tan parte del río como las garzas que pescaban en sus orillas. Sentado en su viejo bote de madera, lanzaba el anzuelo con la precisión de un maestro, sus ojos azules, claros como el agua, escudriñando la corriente. El silencio era su compañero más fiel, interrumpido solo por el canto de los pájaros y el murmullo del río. Desde la partida de Elena, su esposa, la soledad se había convertido en una sombra inseparable, un eco constante en el vacío de su casa y en el silencio de sus jornadas. Una leve vibración en la caña lo sacó de sus pensamientos. Don Ricardo tensó los músculos, sintiendo la fuerza del pez al otro lado de la línea. No era un pez pequeño, por la resistencia que ofrecía. Pacientemente, con la sabiduría de quien conoce los secretos del río, comenzó a recoger el sedal, guiando a su presa hacia la superficie. Pero hoy, la lucha no era como las demás. Algo extraño tiraba con una fuerza inusitada, algo que no parecía un pez. La incertidumbre se dibujó en su rostro, una arruga más en el mapa de su vida. ¿Qué, o quién, se debatía en las profundidades del río Verde? Un llanto en la corriente. El sol caía a plomo sobre el río, pintando de oro cada onda. Don Ricardo, con su sombrero de paja calado hasta las cejas, apenas lo notaba. Lanzaba y recogía la línea con la precisión de un autómata, un ritual que le permitía ahogar, aunque fuera por un rato, el recuerdo punzante de Elena. El río era su consuelo, su espejo, su cómplice silencioso. Pero hoy, el silencio se rompió. Un sonido débil, casi imperceptible, se filtró entre el murmullo del agua. Al principio, don Ricardo lo ignoró, atribuyéndolo al viento entre las hojas. Pero persistía, un quejido agudo, casi un llanto. Frunció el ceño y detuvo su labor. Aguzó el oído, dejando que el sol le quemara la piel. Allí estaba de nuevo. Un lamento lastimero, que venía de la corriente. Don Ricardo se levantó con la agilidad que le quedaba, dejando la caña apoyada contra una roca. Se acercó a la orilla y escudriñó el agua. Primero vio un amasijo de ramas y hojas arrastrado por la corriente. Luego, algo más. Un pequeño cuerpo, luchando contra la fuerza del río. Era un cachorro, un leopardo bebé, con el pelaje empapado y los ojos llenos de terror. Sus débiles patitas chapoteaban desesperadamente, intentando agarrarse a algo, a lo que fuera. Manchas, pensó don Ricardo, sin saber por qué. Una mancha de angustia le invadió el pecho. No lo dudó. Se despojó de su camisa y se lanzó al río. El rescate. El sol pegaba fuerte, pero don Ricardo sentía un frío que calaba los huesos. No era el frío del aire, sino el recuerdo fantasmal de Elena, sentada justo donde él estaba, su caña de pescar dibujando círculos en el agua. Sacudió la cabeza, intentando ahuyentar la imagen. Tenía que concentrarse. Entonces lo vio. Una mancha dorada luchando contra la corriente, río abajo. Al principio pensó que era un perro, arrastrado por la fuerza del agua. Pero al acercarse, el movimiento felino, la forma de la cabeza, lo revelaron, un cachorro de leopardo, visiblemente exhausto. Sin pensarlo dos veces, don Ricardo se lanzó al río. El agua estaba helada, mucho más de lo que recordaba. La corriente era feroz, tirando de él con furia. Cada brazada era una batalla. El recuerdo de Elena se desvaneció, reemplazado por la urgencia del momento. Luchó contra la corriente, sintiendo el agua azotarle la cara. Por fin, lo alcanzó. El pequeño leopardo, con los ojos llenos de pánico, intentó arañarlo, pero don Ricardo lo sujetó con firmeza, procurando no lastimarlo. Era increíblemente ligero.
Con el cachorro aferrado a su cuello, nadó con todas sus fuerzas hacia la orilla. Cada metro era una victoria. Finalmente, sintió la arena bajo sus pies. Tambaleándose, salió del agua, dejando al cachorro suavemente en la orilla. Tiritaba, aterido de frío, pero vivo. Lo envolvió en su ponchó, sintiendo el pequeño cuerpo temblar contra el suyo. «Ya estás a salvo», pequeño, murmuró, con la voz ronca por el esfuerzo. La cabaña lo esperaba. Manchas se queda en casa. Pobrecito, murmuró don Ricardo, envolviendo al cachorro tembloroso en una toalla gruesa. Lo había sacado del río a duras penas, un milagro que aún respirara. En su cabaña, frente al fuego crepitante, frotó con suavidad el pelaje manchado, esforzándose por alejar el frío que lo atenazaba. «Ahora estás a salvo, muchacho». El pequeño, que parecía más un gato grande que un leopardo, tiritaba sin cesar. Don Ricardo calentó leche de cabra en una olla y con una jeringa alimentó al cachorro gota a gota. Manchas, como lo bautizó allí mismo, tragaba con avidez, sus ojos brillantes fijos en el rostro arrugado del viejo. La cabaña, normalmente silenciosa, se llenó de los suaves maullidos de Manchas. Don Ricardo le improvisó una cama con mantas viejas junto a la chimenea. Al principio, el cachorro gimoteaba cuando don Ricardo se movía, pero pronto aprendió a seguirlo a todas partes. A la cocina, al taller, incluso al pequeño huerto. Dondequiera que don Ricardo fuera, allí estaba Manchas, una sombra moteada a sus pies. Don Ricardo sonreía. Hacía años que no sentía una compañía así. La soledad de la montaña se había mitigado con la presencia cálida y dependiente del pequeño leopardo. Manchas se quedaba en casa. Esa era su casa ahora. La bióloga y el leopardo. La noticia de un leopardo rondando la casa de don Ricardo corrió como pólvora por el pueblo. Al principio, incredulidad y risas. Luego, curiosidad y un ligero temor. «Dicen que lo sacó del río», comentaba la gente en la plaza, «un cachorro, todo mojado y temblando». La historia llegó a oídos de doña Elena, la bióloga del pueblo, mientras revisaba muestras de agua en su laboratorio. Alzó la vista, las cejas fruncidas. «Un leopardo. Domesticado». «Tonterías», murmuró, pero una punzada de preocupación le recorrió el estómago. No podía permitir que un animal salvaje viviera como mascota. Esa misma tarde, su viejo jeep amarillo se detuvo frente a la casa de don Ricardo. El sol comenzaba a declinar, pintando el cielo de tonos naranja y rosa. Doña Elena bajó del vehículo con paso firme, su libreta de campo bajo el brazo. Don Ricardo, sentado en su mecedora en el porche, la observó acercarse. «Buenas tardes», dijo, con una sonrisa amable. «Usted debe ser doña Elena, la bióloga. Me alegra su visita». «Buenas tardes, don Ricardo», respondió ella, sin rodeos. «He venido por lo del leopardo. He oído rumores, pero necesito saber la verdad. ¿Tiene usted un leopardo?». Su mirada, directa y penetrante, buscó la verdad en los ojos del anciano. El dilema de don Ricardo. El vaivén de la mecedora de don Ricardo chirriaba suavemente, un ritmo cansino que acompañaba el calor de la tarde. Doña Elena, con su cuaderno apretado contra el pecho, se acercó cautelosa al porche. El sol se filtraba entre las hojas de mango, pintando manchas doradas sobre el rostro curtido del pescador. «Don Ricardo», saludó ella, con la voz teñida de preocupación. Él levantó la vista, sus ojos azules, normalmente brillantes, velados por una sombra de inquietud. «Doña Elena, ¿qué la trae por aquí?». «Manchas», respondió ella, directamente. «Necesitamos hablar sobre Manchas». Don Ricardo suspiró, el sonido tan profundo que pareció venir de las raíces mismas del viejo árbol que daba sombra al porche. «Él está bien, doña Elena. Comiendo bien, durmiendo bien, es casi un gato doméstico». «Pero no lo es, don Ricardo. Es un leopardo. Un animal salvaje que pertenece a la selva. Mantenerlo aquí, por más cariño que le tenga, es cruel». Doña Elena extendió las manos,
buscando las palabras justas. Está privándolo de su instinto, de su propósito. ¿Propósito? Don Ricardo frunció el ceño. ¿Y no es propósito suficiente estar seguro, alimentado, cuidado? En la selva hay peligros, doña Elena. Cazadores, serpientes. Y libertad, don Ricardo. La oportunidad de cazar, de reproducirse, de vivir como lo que es. Manchas no es un perro faldero. Es un depredador. La bióloga sabía que estaba jugando una carta difícil, pero la imagen de un leopardo confinado la atormentaba. El silencio cayó pesado entre ellos, roto solo por el chirrido insistente de la mecedora. Don Ricardo. Un adiós doloroso. El silencio en el rancho pesaba más que el calor del mediodía. Don Ricardo, con los nudillos blancos aferrando la taza de café, miraba a Manchas dormitar bajo la sombra del mango. Doña Elena, sentada frente a él, no decía nada, pero su mirada era un espejo de la selva, verde y llena de verdades que él se resistía a ver. No puedo, murmuró finalmente, la voz ronca. Me he acostumbrado a él. Elena extendió una mano y cubrió la de él. Y él a ti, Ricardo. Pero esto no es vida para un animal salvaje. Su lugar está en la selva, cazando, corriendo libre. La discusión, repetida tantas veces en los últimos días, ya no era una discusión. Era una rendición lenta y dolorosa. Ricardo asintió, sintiendo un nudo en la garganta. La imagen de Manchas, majestuoso y libre, reemplazó la del cachorro juguetón que había rescatado. Empacaron carne fresca, suficiente para que Manchas se alimentara durante los primeros días. Ricardo construyó una jaula resistente, forrada con hojas y ramas para que el viaje fuera lo menos estresante posible. Manchas, ajeno al significado de la jaula, se dejó guiar sin resistencia. El viaje fue silencioso. El jeep rebotaba por el camino de tierra, cada sacudida un golpe a la esperanza de Ricardo. Llegaron al borde de la selva al atardecer. El aire vibraba con el canto de los grillos y el aroma húmedo de la tierra. Ricardo abrió la jaula. Manchas salió, cauteloso, olfateando el aire. Miró a Ricardo, un brillo dorado en sus ojos. Luego, sin un sonido, se internó en la oscuridad verde, desapareciendo entre las sombras. Ricardo cerró los ojos, sintiendo un halago. La selva llama. La humedad penetraba hasta la médula. Manchas aspiró hondo, un maremoto olfativo lo inundó, sepultando el confortante aroma de cuero curtido y el tabaco añejo de don Ricardo. Un eco de la calidez paternal, la vibración del ronroneo contra su pequeño cuerpo, le asaltó la memoria. No era el frío lo que lo sacudía, sino una honda congoja. Se internó en la espesura. Una algarabía estridente lo aturdió. Un mono, de un anaranjado incandescente, lo escrutó desde lo alto, antes de desvanecerse entre el follaje. Mancha se preparó para el acecho, aunque el hambre no era tan apremiante como la soledad que lo atenazaba. Bajo la sombra protectora de un árbol ancestral, la noche le trajo el bramido lejano de un jaguar. Un estremecimiento, más profundo que el miedo, le recorrió la columna. Ya no era aquel cachorro consentido. Era una criatura silvestre, y la selva no concedía treguas. Los días siguientes fueron una escuela implacable. Reconoció el crujido furtivo de una presa, el susurro del viento anunciando la tormenta inminente, el efluvio acre del peligro latente. Pequeños roedores saciaron su apetito, mientras perfeccionaba el arte del sigilo entre la maleza. Una víbora esmeralda, armada con veneno, lo atacó, dejando grabada una cicatriz a lo largo de su costado. El dolor punzó, pero también la savia vital de la supervivencia lo fortaleció. Poco a poco, el rostro de don Ricardo se difuminaba, eclipsado por la inmediatez de la supervivencia, la necesidad primordial de encontrar su lugar en este nuevo Edén salvaje. El latido ancestral de la selva lo reclamaba, y Manchas. Un regalo inesperado. Un año había pasado desde que don Ricardo dejara de visitar el río con tanta frecuencia. Los recuerdos, como la corriente, amenazaban con llevárselo todo. Pero la nostalgia, terca como una garrapata,
lo arrastró de vuelta ese día. El sol caía a plomo, pintando el agua de oro líquido. Ricardo suspiró, sintiendo el calor en su rostro y el frescor de la sombra bajo los árboles. De pronto, un rugido gutural rompió el silencio. No era un rugido amenazante, sino uno profundo, resonante, curiosamente familiar. Ricardo se tensó, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Entre la maleza, una figura felina se movió con la elegancia de un bailarín. Manchas. Ya no era el cachorro tembloroso que había sacado del río. Era un leopardo adulto, poderoso, con músculos tensos bajo su pelaje moteado. Mancha se acercó, rozando su cabeza contra la pierna de Ricardo. Un ronroneo grave vibró en su pecho. Luego, con un movimiento de cabeza, invitó a Ricardo a seguirlo. Dudando, Ricardo obedeció. Manchas lo condujo a una pequeña gruta, oculta tras una cascada de bugambillas. Allí, dos cachorros, copias diminutas de su madre, jugaban torpemente. Manchas se echó, permitiendo que sus crías se acurrucaran contra su vientre. Miró a Ricardo, sus ojos dorados brillando con una intensidad conmovedora. Era un regalo inesperado, una muestra de gratitud más elocuente que cualquier palabra. Ricardo sonrió, sintiendo una calidez que hacía mucho no sentía. Había salvado una vida, y esa vida, a su vez, le había ofrecido un tesoro invaluable.